Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una película que seguro que dio que hablar. Vantage Point, en el punto de mira. Tenemos un texto que la analiza bastante a fondo, ¿verdad? Sobre todo esa estructura tan curiosa que tiene y los temas que toca. El objetivo es entender cómo esa repetición, ver lo mismo una y otra vez, desde Salamanca, sirve para hablar de cosas gordas. La violencia, la verdad, cómo lo vemos cada uno. Y ya de entrada lo que dice el análisis es fuerte, que esa estructura no es un truco y ya está, sino que es la clave del mensaje. Vaya que es forma y fondo a la vez. A ver, vamos a desgranar esto que tiene miga. Exacto. El análisis la ve como un ejemplo muy bueno de, lo llama narración caleidoscópica. Caleidoscópica. Sí. Y recalca que no es un adorno sin más, ¿sabes? Es una manera de enseñar lo complejos que son los hechos y, sobre todo, de hacernos dudar si hay una única verdad, una línea recta fácil de seguir. Nos mete de lleno en esa reconstrucción. Vamos al lío, al centro de todo. La violencia, el atentado. Eso es lo que arranca la historia. Claro. Pero el análisis dice que no es solo acción, que es un reflejo de lo frágil que es el orden, el político, el social. La violencia no solo hiere, sino que golpea las instituciones, la confianza. Y lo fascinante aquí es cómo esa misma violencia se ve de formas totalmente distintas según quien mire. Claro. Para unos es traición política, un fallo de seguridad tremendo. Para otros, como el turista o la madre con la niña, pues es una tragedia personal, terror puro. ¿Y para los que lo organizan? Para ellos es una herramienta, fría, calculada. El análisis insiste mucho en esa percepción múltiple. No es un hecho único. O sea que no se queda solo en describir el atentado. No. Profundiza en cómo se interpreta. El texto habla de esa doble cara. La concreta, digamos, las explosiones, los disparos, el caos. Lo que vemos. Eso es. Y luego está la cara simbólica, que conecta con miedos de ahora, ¿no? El terrorismo, la manipulación de los medios. La película, con ese primer golpe, nos enfrenta a todo eso. Y aquí es donde, como decía, se pone la cosa interesante de verdad. Buscar la verdad. Si la violencia empieza todo, la verdad es la meta. Pero una meta que como que se escapa, ¿o no? Totalmente. El análisis lo deja clarísimo. La película te hace sentir esa frustración de no tener nunca la foto completa. Es una de las ideas centrales del texto, sí. Cada vez que repiten la escena desde otro punto de vista, pues añades algo, claro. Un detalle nuevo, entiendes a un personaje secundario. Ajá. Pero a la vez, cada versión nueva mete más lío, más preguntas, más cosas que no cuadran. Lo que parecía claro desde un sitio, desde otro, se ve borroso. El análisis dice que genera más dudas que certezas. Choca mucho con el cine de detectives de toda la vida, ¿no? Que al final todo encaja. Completamente. Estamos acostumbrados a que al final, ¡zas!, se revela todo y nos quedamos tranquilos. Aquí no. El análisis dice que rompe con eso. La verdad no se revela, se va montando con trozos, como un puzzle. Como un mosaico. Eso, un mosaico. Y te dan las piezas sueltas, sin la foto de la caja, y a ver qué montas, sabiendo que igual te faltan piezas o algunas no encajan bien. No hay esa recompensa final de «Ah, era esto». Y el análisis decía algo de la cámara que siempre pensamos que es objetiva. Sí, eso es clave. El texto dice que la cámara aquí renuncia a ser objetiva. No es un ojo neutral que lo ve todo. Claro. Al revés, está contaminada. Usa esa palabra el análisis, contaminada por el punto de vista del personaje al que sigue. Lo que ves está limitado por dónde es esa persona que siente que entiende o que no entiende. O sea que el montaje repetitivo no es solo un truco. No, es una declaración. Es decir, no hay una mirada total, no hay un narrador que lo sepa todo y te lo cuente fiable. Tienes que dudar. Y eso nos hace pensar en cómo recibimos información en general, ¿no? Fuera del cine. Sin duda, el análisis usa la peli para lanzar esa pregunta más grande. ¿Cómo entendemos las cosas complejas en un mundo lleno de información, atrocios y opiniones enfrentadas? Claro. En Vantage Point, la verdad no es una meta que te calma. Es un proceso continuo, a veces agónico, de revisar, dudar, desconfiar. Lo que uno jura que vio, otro lo niega o le da la vuelta. Te mete de lleno en esa incertidumbre. Y eso nos lleva directos al tercer pilar que marca el análisis, el punto de vista personal.
es que cada bloque lo vemos desde alguien distinto. Exacto. El agente secreto, Barnes, con su trauma. El turista, Howard Lewis, con la cámara de video. La periodista, Rex Brooks, buscando la noticia. El presidente, los terroristas. Y esa lección no es casual, claro. El análisis lo subraya. Cada uno aporta un filtro diferente. Su trabajo, sus miedos. Todo. Su profesión, lo que les mueve, cómo están en ese momento, dónde están físicamente, en la plaza. Todo eso cambia lo que ven y lo que creen que es importante. El texto insiste. Toda versión de los hechos es subjetiva. Pasa por el filtro de quién eres. No hay testigo puro. Y eso según el análisis que nos dice de nosotros. Pues algo muy básico sobre cómo somos. El texto lo plantea así. Somos limitados, no podemos verlo todo, entenderlo todo a la vez mientras pasa. Funcionamos con trozos. Exacto. Operamos con fragmentos de información, con miradas parciales, y nuestro cerebro intenta montar con eso una historia coherente, nuestra verdad. Pero siempre será incompleta, influida por nosotros mismos. Y la película juega con esa limitación nuestra. Precisamente. Y ahí está parte de su gracia, según el análisis. Te hace vivir esa limitación en tu propia piel. Te pone en el lugar de los personajes. Te obliga a hacer lo mismo, recoger trozos, intentar juntarlos, dudar de lo que acabas de ver, cambiar de idea, fiarte de unos, desconfiar de otros. Te mete en esa incomodidad tan real de manejar la incertidumbre. La realidad que muestra no es un bloque, es un montón de percepciones chocando. Vale, entonces tenemos esos tres elementos que identifica el análisis. Violencia, verdad esquiva y punto de vista personal. Pero no van sueltos, ¿no? Están conectados. Totalmente entrelazados. Son como las tres patas de un taburete, dice el análisis. La violencia, el atentado, es lo que todos ven, lo que dispara la necesidad de entender. ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¿Por qué? La búsqueda de la verdad. Eso es. Pero cualquier intento de responder choca con la subjetividad. Cada personaje te da una pieza, pero teñida de su mirada. Se crea como un círculo vicioso. Una dinámica circular, sí. El análisis habla de una tensión constante entre los tres. La violencia pide una verdad, pero los puntos de vista la rompen en pedazos y la hacen inalcanzable del todo. Y justo cuando crees que ya lo tienes... Te enseñan otra mirada que lo cambia todo, lo complica o lo niega. Es un motor que funciona así. La violencia impulsa la búsqueda revela perspectivas y las perspectivas reinterpretan todo otra vez. Y el análisis también destaca el papel que nos dan a los que vemos la película. Sí, lo ve como un gran acierto. No somos mirones pasivos. La estructura te obliga a ser casi un investigador. A estar atento. Muy atento. A recordar detalles de antes, comparar, pillar las contradicciones, las pistas falsas. Estás todo el rato trabajando mentalmente para montar el puzzle. Vives la tensión de la acción y la tensión de intentar entender. El análisis dice que esa implicación es lo que la hace tan absorbente. Entonces, si juntamos todo lo que dice el análisis, la película es más que un thriller. Eso argumenta el texto, sí. Que Vantage Point, con ese mecanismo tan peculiar, se convierte en una especie de metáfora. ¿Metáfora de qué? Pues de cómo percibimos el mundo, de cómo procesamos la información, de cómo lidiamos con el caos, con la violencia inesperada y cómo construimos nuestras verdades con los trozos que tenemos. Casi como si nos diera una lección. El análisis usa la palabra pedagógico. Sugiere que esa repetición no es solo para molar, tiene una función casi didáctica. ¿De enseñarnos qué? Pues de recordarnos de forma muy directa, muy visceral, lo importante que es tener en cuenta muchas voces. Nos alerta del peligro de creernos la primera versión o la que nos viene bien. Fomenta, dice el análisis, una mirada más crítica, más cautelosa, sobre todo con noticias de violencia o política. Te invita a preguntarte, ¿qué punto de vista me falta aquí? Entonces, recapitulando un poco todo este análisis que hemos ido viendo, Vantage Point usa su forma para hablar del fondo. Claramente. De cómo la violencia crea ondas mucho más allá de lo físico. De cómo la verdad es más un proceso de montar piezas, siempre provisional. Y de cómo nuestra propia ventana al mundo, pues, lo tiñe todo. Ciertamente. El análisis la pone como una película que te hace vivir estas ideas complejas en directo. Nos recuerda que violencia, verdad y subjetividad no solo existen juntas, sino que se lían entre ellas de formas complicadas. Una experiencia que te hace pensar. Sí, va más allá de la intriga,
Te invita a reflexionar sobre cómo te relacionas tú con lo que pasa, con la información, con la idea misma de verdad. Y el análisis termina con una idea que resuena mucho hoy. Advierte que el mundo de ahora, con tanta información, tan rápido, tan conflictivo, no se puede entender desde un solo sitio, desde una sola voz autorizada. ¿Es imposible? La verdad de los grandes sucesos, la violencia que vemos, la subjetividad de quien cuenta, todos son fragmentos, fragmentos de un mosaico enorme y que a menudo nos deja perplejos. Una reflexión final potente. Sí, quizás lo que nos deja esta exploración a raíz del análisis es esa pregunta: ¿somos conscientes de que nuestra propia visión de las cosas también se basa en fragmentos, a menudo incompletos o sesgados? Y sobre todo, ¿cómo podemos cultivar la paciencia, la atención, el espíritu crítico para darnos cuenta de qué perspectivas nos faltan? ¿Cómo buscar activamente esas otras miradas?